Contaminación atmosférica. Desde la revolución industrial, las emisiones de gases que se derivan de las actividades humanas han provocado y provocan cambios capaces de alterar los equilibrios que mantienen las propiedades y funciones de la atmósfera actual, ya sea modificando la proporción de sus componentes o mediante la introducción de elementos extraños a esta, lo que conocemos en su conjunto como contaminación atmosférica. Existe controversia respecto a la definición de contaminación atmosférica, ya que algunos autores ponen el énfasis en las concentraciones de un determinado compuesto que se registran en la atmósfera, mientras que otros subrayan el componente antrópico y otros se centran en la nocividad de sus efectos. Por ejemplo, la Agencia Ambiental Europea lo define como la presencia en el aire de contaminantes o sustancias contaminantes en una concentración tal que interfiere con la salud o el bienestar humano, o que produce otros efectos medioambientales perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, lo define como la aparición en el aire de una o varias sustancias extrañas en cantidades y durante periodos de tiempo suficientemente prolongados como para producir efectos nocivos sobre el hombre, los animales, las plantas o las tierras, así como perturbar el bienestar o el uso de los bienes. Según la legislación española, la contaminación se define como la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgos, daño o molestia grave a las personas o bienes de cualquier naturaleza. En cualquier caso, de todas las definiciones anteriores, se puede concluir que se trata de un problema que puede tener efectos sobre multitud de receptores, por ejemplo, salud o bienestar humano, bienes y medioambientales en su conjunto. La contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica no es un fenómeno nuevo para el ser humano, aunque se puede afirmar que a partir del desarrollo tecnológico que acompañó a la revolución industrial, los impactos sobre la atmósfera terrestre han sido más acusados. En Grecia, por ejemplo, ya se describían enfermedades propias de ciertos gremios, como los fundidores, y se las relacionaba con el carácter nocivo del aire a que estaban expuestos los trabajadores en la época clásica. Se reconocía la necesidad de una zonación de las actividades propias de la ciudad a fin de evitar molestias a sus habitantes y poder disponer de una atmósfera limpia. Sin embargo, las referencias más antiguas a episodios de contaminación tal y como hoy lo conocemos se remontan a la Roma imperial. Se estima que la ciudad llegó a albergar aproximadamente 1 millón de habitantes, lo que suponía un enorme consumo de madera como combustible para cocinar y calentarse. Esta situación generaba más de un problema. Existen numerosas referencias a la mala calidad del aire de la ciudad. Incluso existe un registro de medidas contra las molestias ocasionadas por la producción de humo, lo que resulta indicativo de que la legislación romana era sensible a este problema. Incluso se cuenta como un tratado en el que especifica la necesidad de tener en cuenta los vientos dominantes en la planificación de las ciudades. Pero quizás el registro más llamativo y sin duda el más prolongado sobre este tipo de problemática corresponde a la ciudad de Londres, en el siglo XVIII. El crecimiento de la ciudad había agotado los recursos madereros cercanos. La madera se convirtió entonces en un combustible caro, por lo que la población comenzó a utilizar yacimientos costeros de carbón de ínfima calidad. Esto generó tantos problemas de salud que incluso se prohibió su uso, al fin de limpiar el aire de la ciudad. John Evelyn publicó en 1661 una diatriba contra el humo que contaminaba la ciudad, hasta el punto de dañar las plantas que crecían en ella, para proponer a continuación una serie de medidas correctoras. Christopher Wren, arquitecto de la Catedral de São Paulo de Londres, afirmaba por la misma época haber apreciado costas de sulfato
de 4 pulgadas, unos 10 centímetros en ciertos edificios. El posterior invento del motor de vapor y el proceso derivado de él, la revolución industrial, no hizo sino agravar el problema. En numerosas ciudades occidentales, muy especialmente en Londres, las industrias que proliferan en esta época estaban situadas por lo general en el interior de núcleos de población, con lo que sus emisiones se sumaron a las domésticas. En estas condiciones los contaminantes alcanzaban concentraciones muy elevadas. En ellas eran especialmente frecuentes los episodios de nieblas en los que el dióxido de azufre y las partículas alcanzaban valores extremos, hasta el punto de paralizar el tráfico, ennegrecer edificios, deteriorar la ropa, expuestas y afectar seriamente a la salud de los habitantes. La situación era tal que distintos artistas y escritores la plasmaron en sus obras. Algunos describen como fascinación de distintos colores de las nieblas y el aire de misterio que envolvía a la ciudad de Londres a finales del siglo XIX. En la actualidad, gracias a los estudios realizados por aquellas personas que se preocupan por el cuidado medioambiental, se ha llegado a reuniones internacionales con el fin de explicar todos estos fenómenos y los resultados de aquellos estudios, en los cuales se expone que la contaminación atmosférica es un problema serio, pero por intereses de unos u otros no toman las medidas adecuadas. Esto ha llegado a una preocupación mundial y todos los sectores de todos los países se han reunido para tomar medidas acerca de este tema y así disminuir poco a poco la contaminación. Y gracias a estas reuniones, la mayoría de países se han comprometido en disminuir tanto las emisiones como las otras formas de contaminación, para así tener un ambiente sano y saludable, sin afectar el estado de salud de ninguna de las personas.